El vaso de agua. En un pequeño pueblo, conocido por la serenidad de sus jardines y la sabiduría de sus ancianos, vivía un joven llamado Hiro. Hiro, un talentoso ceramista, se sentía a menudo abrumado por las preocupaciones de la vida. Su taller, a pesar de estar lleno de piezas de arcilla exquisitas, reflejaba la inquietud de su mente. Los problemas económicos, las expectativas familiares y el miedo al fracaso eran como pesadas rocas que llevaba consigo a todas partes. Un día, buscando inspiración y un poco de paz, decidió visitar a la anciana maestra Lin. Lin era famosa en la región no por su arte, sino por su sabiduría y su habilidad para meditar y encontrar la calma en cualquier situación. Al llegar, encontró a la maestra sentada en su porche, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios. Junto a ella, sobre una pequeña mesa de madera, había un simple vaso de agua. Hiro se inclinó respetuosamente. Lin abrió los ojos y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Sin decir una palabra, Lin cogió el vaso de agua y se lo ofreció a Hiro. «Sostén esto», le dijo con una voz suave pero firme. Hiro, extrañado, tomó el vaso. El peso era insignificante, apenas lo notó. «¿Qué ves?», le preguntó Lin. «Un vaso de agua, maestra», respondió Hiro. «No pesa nada». «Exacto», dijo Lin. «Pero ahora, continúa sosteniéndolo». Mientras Hiro sostenía el vaso, Lin volvió a cerrar los ojos, sumergiéndose en un profundo estado de atención plena. El silencio del atardecer se apoderó del porche, solo interrumpido por el suave canto de los pájaros. Hiro, al principio, no sintió nada. Pero a medida que pasaban los minutos, una ligera incomodidad comenzó a manifestarse en su mano. La sensación de peso, antes inexistente, se hacía cada vez más evidente. El músculo de su brazo se tensó y un leve temblor recorrió su muñeca. La calma y la paz que anhelaba parecían esfumarse. El sol, un orbe de fuego y oro, descendía lentamente por el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. Hiro sentía que el brazo le quemaba. La pesadez del vaso se había convertido en una carga insoportable. Era un peso que ya no podía ignorar. Su mano, antes firme, temblaba incontrolablemente. La incomodidad se había transformado en dolor. «Maestra», susurró con voz quebrada, «ya no puedo más». Lin abrió los ojos. Su mirada serena se posó en la mano de Hiro, que sostenía el vaso como si fuera una piedra gigantesca. «Suelta el vaso, Hiro», le dijo. Con un suspiro de alivio, Hiro dejó el vaso sobre la mesa. El sonido del vidrio al chocar suavemente con la madera resonó en la calma del atardecer. La sangre regresó a su mano, aliviando el dolor y el entumecimiento. La paz, que había abandonado su mente y su cuerpo, regresó en un instante. Lin cogió el vaso y lo sostuvo en su palma. «Dime, Hiro», le preguntó, «durante todo este tiempo, ¿ha cambiado el peso del agua?» Hiro la miró, confundido. «No, maestra. El peso del agua no ha cambiado. Lo que cambió fue mi capacidad para sostenerlo». Una sonrisa de comprensión iluminó el rostro de Lin. «Exacto», dijo. «El peso de este vaso de agua es el mismo, ya sea que lo sostengas por un minuto o por una hora. Pero cuanto más tiempo lo sostengas, más pesado se sentirá». La maestra hizo una pausa, miró a Hiro a los ojos y continuó. «Las preocupaciones de la vida son como este vaso de agua. Si las sostienes por un minuto, no pesan mucho. Si las sostienes por un tiempo, se vuelven una carga pesada. Y si las sostienes por un día entero, te paralizarán, impidiéndote hacer cualquier otra cosa». Hiro se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de la anciana. Hiro se quedó en silencio,
reflexionando sobre las palabras de la anciana. La imagen del vaso de agua se grabó en su mente, un símbolo simple y poderoso de sus propias cargas. Recordó las noches en vela, los días en los que la ansiedad lo dejaba sin fuerzas para trabajar la arcilla, el peso constante de las expectativas. Todo se sentía como el vaso de agua en su mano, una carga que él mismo había elegido sostener. Lin, sintiendo el cambio en la energía de Hiro, le ofreció una taza de té de hierbabuena. El aroma fresco y mentolado llenó el aire. Las preocupaciones son inevitables, continuó la maestra, mientras vertía el líquido humeante. Son parte del tapiz de la vida. Pero la clave no está en evitar las preocupaciones, sino en aprender a soltarlas. Hiro tomó un sorbo de té. El calor reconfortante se extendió por su cuerpo. Pero, maestra, ¿cómo se sueltan? No es tan sencillo como dejar un vaso. No, no lo es, admitió Lin con una sonrisa. Se necesita práctica. Es un arte. Es el arte de la atención plena. Es el arte de reconocer el pensamiento, la preocupación, sin juzgarlo, y luego dejarlo ir. Es como una hoja que cae al río. La ves, pero no intentas detenerla. Simplemente la observas mientras fluye. Los días siguientes, Hiro regresó a su taller con una nueva perspectiva. Colocó una pequeña hoja de papel en su mesa de trabajo con una simple inscripción: suelta el vaso. Cada vez que sentía que la ansiedad por su próximo proyecto o el temor a no vender sus piezas lo invadía, miraba la nota y respiraba profundamente. Al principio, era difícil. El peso de las viejas costumbres se sentía fuerte. Su mente, acostumbrada a aferrarse a los problemas, luchaba por soltarlos. Pero Hiro no se rindió. Cada vez que el vaso de agua mental se hacía pesado, recordaba las palabras de la maestra Lin. Practicaba el soltar, el dejar ir. Empezó con pequeñas preocupaciones. La forma imperfecta de un cuenco, una mancha de esmalte que no salía como esperaba. En lugar de obsesionarse, respiraba y continuaba con su trabajo. Pronto, se dio cuenta de que su trabajo mejoraba. Al no estar abrumado por el miedo, sus manos se movían con más libertad y creatividad. Sus piezas de arcilla, que antes reflejaban su inquietud, ahora exudaban una nueva paz y belleza. Una tarde, un mercader de la ciudad visitó su taller. Era un hombre con fama de ser muy exigente. Hiro, al verlo, sintió un nudo en el estómago. La vieja preocupación por el fracaso amenazó con volver. Inmediatamente, sus ojos se posaron en la nota sobre su mesa: suelta el vaso. Respiró hondo y, en lugar de ceder al pánico, le ofreció al mercader una taza de té en un cuenco recién horneado. El mercader se sentó y observó las obras de Hiro. No dijo nada durante un largo rato, examinando cada pieza con meticulosa atención. Hiro, en lugar de estar ansioso por su veredicto, simplemente se dedicó a observar la luz del sol que entraba por la ventana, reflejándose en el esmalte de sus creaciones. Estaba presente, no en el futuro incierto, sino en ese momento. Finalmente, el mercader asintió con la cabeza. Tu trabajo ha cambiado, joven Hiro, dijo. Hay una armonía en estas piezas que antes no existía. Hay serenidad. Me llevaré todo lo que tienes. Hiro se quedó asombrado. La paz que había encontrado en su interior ahora se manifestaba en el mundo exterior. Se dio cuenta de que no había sido el mercader quien había cambiado, sino él mismo. Había soltado la preocupación por el resultado y, al hacerlo, el resultado había mejorado más allá de sus expectativas. Pasaron las estaciones. Hiro se convirtió en un ceramista reconocido, pero no por la fama o la fortuna, sino por la serenidad que transmitían sus obras. La gente venía de lejos no solo a comprar sus piezas,
sino a pasar un rato en su taller, a absorber la calma que él irradiaba. Su taller, antes lleno de inquietud, se había convertido en un santuario de tranquilidad. La nota, suelta el vaso, seguía en su mesa, pero ahora era un recordatorio gentil, no una lucha constante. Había aprendido que el peso de las preocupaciones no es inherentemente pesado, sino que se vuelve así cuando elegimos aferrarnos a él. Una mañana de primavera, Hiro volvió a visitar a la maestra Lin. La encontró sentada en el mismo porche, observando los cerezos en flor. Él se sentó a su lado, y un silencio cómodo y lleno de gratitud se instaló entre ellos. Lin se volvió hacia él y sonrió. «Veo que has aprendido a soltar el vaso, Hiro». Hiro asintió. «Sí, maestra. Y ahora el mundo no se siente tan pesado». «El mundo no se ha vuelto más ligero», le corrigió Lin suavemente. «Tú has aprendido a no cargar con su peso innecesariamente. Has aprendido que, a veces, la acción más sabia no es la de aferrarse, sino la de soltar. Has encontrado tu propio equilibrio». Mientras observaban las flores de cerezo, cuyas ramas se mecían suavemente con la brisa, Hiro entendió la lección por completo. El vaso de agua no era solo una metáfora para las preocupaciones, sino para todo aquello a lo que nos aferramos, el pasado, los resentimientos, las expectativas. Soltar no significa rendirse, sino liberarse. Significa reconocer que hay cosas que están más allá de nuestro control y que, a veces, la verdadera fortaleza no radica en la resistencia, sino en la aceptación. En ese momento, Hiro no sintió el peso de sus creaciones, el peso de sus responsabilidades o el peso de las expectativas. Solo sintió la frescura del aire de la mañana, la suavidad del viento en su rostro y la profunda paz que había cultivado en su corazón. Y en esa simple y profunda conexión con el presente, encontró la verdadera libertad. Su viaje no había sido para encontrar la paz, sino para descubrir que la paz siempre había estado dentro de él, esperando a que soltara la carga que le impedía verla.